Hola, hola, ustedes hablan acá con Romina Olate, yo soy médica de Humana Consultores y hoy día vengo con la segunda parte de esta interesante ponencia de enfermedades recurrentes en la mujer. Bueno, la primera parte yo les mostré un poquitito cuáles eran las enfermedades que llevaban en el fondo a causas tan graves como la muerte, las más frecuentes. En la clase anterior hablamos un poquitito de las enfermedades asociadas al sistema circulatorio. Y hoy día vamos a hablar todo esto respecto a la mujer. Y en esta vamos a hablar de las enfermedades asociadas a cáncer, a neoplasias. Bueno, ¿por qué elegí estos dos tópicos que vamos a hablar, que hablamos la clase anterior y que hablamos hoy día? Tiene que ver con estas estadísticas que son del 2019, en las que podemos ver de que tanto las enfermedades circulatorias como los tumores son el principal porcentaje de causas de mortalidad en Chile. Y esto es indiferenciado en hombres y mujeres, son los primeros en ambos sexos. Entonces, por eso hoy día, como segunda parte, vamos a hablar de los tumores, de los cánceres, de manera general, pero vamos a enfocarlos más que nada, como estamos hablando de nosotros, la salud femenina, de la mujer. Y yo les voy a partir hablando en este caso del cáncer de mama, como vemos acá, que es el cáncer más frecuente en nosotras, las mujeres, y lo otro que vemos acá, vamos a saltarnos el de vesícula biliar, que es para ambos sexos, en segundo lugar, y vamos a hablar del cervicuterino, de estos dos cánceres, entonces nos vamos a enfocar un poquitito cómo reconocerlos, etcétera. Entonces, neoplasia quiere decir cáncer en la mujer. Bueno, primero que nada vamos a partir con las recomendaciones que nosotros necesitamos interiorizar respecto a este tema. ¿Cuáles son lo que dice la evidencia, lo que dice la medicina, lo que dicen los profesionales respecto a cómo podemos identificar qué exámenes tenemos que hacernos respecto a estos temas? Bueno, como yo ya les hablé en la clase anterior, es súper importante que nosotros tengamos cercanías con los centros de salud para hacer consultas, que no nos enfoquemos en lo que dice un conocido, lo que dice Google, sino que nosotros estemos al día respecto a lo que dicen los profesionales y según evidencia. Según la evidencia, respecto a estos dos cánceres, hay recomendaciones y guías clínicas de aquí, del Ministerio de Salud. Estas son las recomendaciones del Estado de Chile y se las comento. Respecto al cáncer de mama, más allá de todos los otros chequeos generales que yo ya les hablé, que es importante que nos estemos haciendo, en este caso, el cáncer de mama, según la guía clínica, dice que en el fondo tiene una cobertura gratuita para las mujeres entre los 50 y 54 años, ¿ya? Pero dice que la mamografía hay que hacerla al menos cada 2 años a partir de los 50 años, pero el inicio del autoexamen desde los 25. Esta recomendación está un poco desactualizada, esta ya es un poco antigua. Las recomendaciones actuales dicen que nosotros desde los 25 años, primero que nada, tenemos que partir haciéndonos y aprendiendo, ojalá, el autoexamen de mama, hacerlo mensualmente y hacernos también el examen por matrona o ginecólogo anual, palpación, y la mamografía se recomienda aproximadamente desde los 40 años empezar a realizarla. Desde los 50 años, o sea, no puede pasar, o sea, ya estaríamos muy atrasados. Esto para personas que en el fondo no tienen antecedentes familiares. Si yo tengo antecedentes familiares de primera línea, o sea, mamá, papá, porque también puede dar cáncer de mama en hombres, o tías, etcétera, es importante que toda esta pesquisa parta de mucho antes y que estemos desde mucho antes ya en conexión con los centros de salud, ginecólogos y haciendo un seguimiento. O sea, si tengo antecedentes, estas recomendaciones deben ser tomadas y desde mucho antes. Desde mucho antes tenemos que estar con la matrona desde mucho antes, ¿ya? Entonces, yo acá les puse simplemente la que dice la guía clínica, pero es la que está un poquito desactualizada, ¿ya? Entonces, sobre los 40, en eso quedamos mínimo, ¿ya? Sobre el cáncer cervicouterino, que es el otro cáncer que vamos a hablar hoy día, el chequeo hay que empezar desde los 25 a los 65 años a hacerlo. Acá, según esta normativa, que también es del Ministerio de Salud, dice cada 3 años.
pero actualmente la evidencia está cambiando año a año, todo esto va cambiando, por eso no es como que esté mal esto, tampoco lo que decía el MinSal hace algunos años respecto al cáncer de mama, sino que se va actualizando y actualmente se recomienda desde los 25 y los 65 años empezar a realizar el PAP, ¿ya? Que es un examen en el que se toman células del cuello uterino, ¿ya? Por medio de un examen ginecológico con una especuloscopía. Este examen no duele y es necesario hacerlo anual, tenga o no tenga alguien vida sexual activa. Entonces, esto es lo primero que yo les quiero dejar y partí con esto antes hasta de hablarles de cada cáncer. ¿Por qué? Porque tiene que quedarles en mente y quiero que partan con esto y anotándolo si es que están al día con sus exámenes. ¿Ya? Perfecto. Las recomendaciones de chequeo general nunca está de más volver a repetirlas y más si en realidad la idea que queremos es prevenir enfermedades, pues para entender un poquito también que, por ejemplo, aquí hay algunas cosas como la obesidad, alteraciones de las grasitas o del azúcar, también pueden ser factores de riesgo de los cánceres. Entonces, cuando estamos previniendo en general tanto las enfermedades del sistema circulatorio que hablamos en la primera parte, como también estos mismos cánceres. Ya van a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, más allá de los chequeos ginecológicos, que son estos dos, y de los que vamos a hablar cada uno de estos cánceres, también les dejo estas recomendaciones generales de chequeo, también según la normativa del Ministerio de Salud. Como les decía, lo que dice el Ministerio de Salud es que entre los 25 y 64 años tenemos que hacernos el PAP, sí o sí, anual. Bueno, no anual según el Ministerio, pero según la evidencia actual, sí. ¿Ya? Además, acá también tenemos lo que les comentaba del cáncer de mama entre los 50 y 59 años, mamografía, ¿ya? Pero esto también desde los 40, ojalá desde los 25 ya tener este examen, aprender el autoexamen, de que la matrona o el ginecólogo anualmente nos esté haciendo el examen manual también, y si tengo antecedentes familiares, mucho antes, ¿ya? O factores de riesgo, de los que vamos a hablar también ahora, ¿ya? Así que ojo. Pero respecto a otras recomendaciones, que igual es importante que ustedes estén al tanto, es importante ya desde los 15 años que nosotros tengamos alguna toma de presión, tengamos algún examen de azúcar con una glicemia en ayunas, si ya tengo vida sexual activa, hacernos exámenes o de sífilis o de VIH también. Y lo otro es también vaciloscopía, que es un examen de tuberculosis. Y este examen se hace en caso que yo tenga sintomatología de tos o en casos de que esté en contacto con personas con esta enfermedad. Esas son las recomendaciones ya sobre los 15 o más. Esto que está acá arriba son algunos cuestionarios, etcétera, o pesquisas que se hacen en los centros de salud o que puedo hacer yo misma, que es importante igual ya empezar a realizarlo si tenemos algunos de estos factores de riesgo, o sea, si yo fumo, si yo bebo alcohol, si estoy en sobrepeso o en obesidad, estos son también parte del chequeo que nosotros tenemos que realizar. Y de los otros que tenemos acá, además también es ideal empezar a buscar sobre los 40 años y más. Antes, la verdad es que se está haciendo actualmente, puesto que el mismo tema de que la obesidad es tan común está dando alteraciones antes de las grasitas, como lo que decía esta recomendación, que también es del Ministerio de Salud, pero actualmente ya se está todo adelantando un poquito, ¿ya? Bueno, en realidad eso les venía a comentar respecto a los chequeos médicos generales. Y el cáncer de mama. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer, ¿ya? Este tiene o puede tener diversos factores de riesgo. Es importante acá que los tengan en mente porque si ustedes tienen alguno de estos y no se han hecho los exámenes, no se saben hacer un autoexamen o una matrona o un ginecólogo nunca les ha hecho un examen de mama, es importante que se acerquen a un centro de salud o a mí y, por ejemplo, empecemos ya a hacer el chequeo de esa mamografía. ¿Cuáles son los factores de riesgo de cáncer de mama? La edad avanzada. Como ustedes ven, la sugerencia mínima del mensal es como de los 50 en adelante, por lo mismo, porque esa es la edad en la que tenemos el máximo pic de este cáncer. Antecedentes de cáncer en la familia, enseguida, no importa su edad, usted enseguida asistencia médica, medicina general, ginecología o matrona para empezar a
entender cuál va a ser el protocolo de cómo vamos a hacer este estudio, cómo vamos a acompañarlo, porque en el fondo este chequeo lo más seguro es que tenga que ser mucho más frecuente que en la población general. Otro factor de riesgo es no haber tenido hijos. La lactancia es un factor protector del cáncer de mama. Que mi menstruación haya iniciado a edad temprana, también vayan anotando. Si tenemos aquí varios, tampoco es para que se asusten, esos son factores de riesgo. No significa que si yo tengo un checklist de todas las circunstancias, voy a tener cáncer de mama, ¿ya? Que tenga mi primer embarazo después de los 30 años también. Eso tiene en relación, todo esto que está aquí en especial, que le estoy apuntando acá, tiene en relación con las con lo que significan las hormonas femeninas, las alteraciones que produce el embarazo y el estrógeno, etcétera, que en realidad influye directamente como factor protector del cáncer de mama en este caso. ¿Qué más? Que haya tenido un cáncer de útero o ovario, ¿ya? Eso también es un factor de riesgo. Que tenga una menopausia después de los 55 años, o sea, hay que seguir haciéndose este examen. Que esté con terapia de reemplazo hormonal. Esos son principalmente las mujeres que llegan a menopausia y que se les selecciona ocupar hormonas para evitar los síntomas de menopausia o climaterio. Que sea una mujer obesa o que tenga sobrepeso. Así que ojo, es importante, por eso también realizarnos los chequeos, preocuparnos de nuestra salud en general, porque todo esto influye en que yo no pueda desarrollar un cáncer. Yo en la primera parte de esta ponencia, que fue la que les hice el martes pasado, les comentaba de que es que los cánceres se pueden prevenir hasta en un 60%. Y que tiene que ver con algunas de estas cosas que van a ver aquí. Por ejemplo, con prevenir la obesidad, ¿ya? La radiación también, que yo haya estado expuesta a radiación, por ejemplo, no sé, que yo haya tenido una radioterapia, por ejemplo, etcétera. Eso también es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Y aquí vienen algunos de los puntos que en realidad son parte de esto que yo les hablaba, de que los cánceres pueden ser prevenibles en un 60%. Y ustedes dicen, ¿pero cómo? Por esto, porque yo puedo no consumir tabaco, puedo evitar consumir alcohol, puedo evitar ser una persona sedentaria, puedo evitar ser una persona que consuma grasas de mala calidad y puedo evitar la obesidad. Con todos esos elementos estoy evitando en gran parte o tomando decisiones que pueden influir directamente en mi autocuidado y en no desarrollar cáncer, ¿ya? El uso excesivo de anticonceptivos orales, igual, ahí hay que ver caso a caso. Existen diferentes métodos anticonceptivos, tanto como la vasectomía, el condón, etcétera. Entonces, hay otras opciones quizás. Y bueno, eso para que ustedes tengan en cuenta, si ya tenemos varios factores de riesgo y no se ha hecho los exámenes, entonces es tiempo, sabiendo que este es el cáncer más frecuente en la mujer, ¿ya? Y como decidimos, estamos hablando de las enfermedades recurrentes y que yo seleccioné en este caso, tanto las enfermedades del sistema circulatorio que hablamos la semana pasada y en este caso los cánceres, porque son los que tienen los mayores desenlaces de mortalidad en nosotros, ¿ya? Así que queremos prevenir todo eso. Entonces, ¿cómo voy a darme cuenta? Ojalá no lleguemos a darnos cuenta de nada de esto, si nosotros estamos con nuestros chequeos, pero bueno, puede pasar. Porque si nosotros llegamos a encontrarnos con estas cosas, porque lo más seguro es que no nos hemos estado haciendo el autoexamen, porque llegamos a pillar, por ejemplo, no hemos estado con nuestros chequeos. Igual puede pasar de que a pesar de eso nos encontremos con algunos de estos signos. Los puse acá. Que nosotros, cuando hagamos nuestro examen de mama, encontremos un endurecimiento, encontremos un bulto, ¿ya? Tenemos como un hoyuelo en la mama. Estamos hablando, esto es la mama, todo esto es la mama. Una hendidura, un enrojecimiento, que haya secreción por el pezón, una retracción del pezón, que notemos cambios en la coloración de la mama, crecimientos de venas, piel de naranja, encontremos directamente alguna pelotita como una masa, cambio de la forma, o como que haya una erosión, se refiere como que cambió, como que hay un hundimiento en la mama, ¿ya? Cualquiera de estos signos, síntomas, etcétera, enseguida a evaluarse, ¿ya? Medicina general, matrona, ginecólogo, y claramente a ponerse al día con sus exámenes en relación
a la mama, ¿ya? Yo les voy a hablar acá un poco porque ya sabemos cuáles son las maneras de prevenir en parte, que tienen que ver con lo que hablamos la semana pasada, igual, con estilos de vida, preocuparme de hacer ejercicio, no consumir alcohol, evitar el tabaco, comer de calidad, de diferentes colores, cuidar mi peso, ¿ya? Eso es para prevenir en relación a esto. Pero también es importante que nosotros, como yo les dije, empezar desde tener esta costumbre de hacer, ojalá, mensualmente el autoexamen, ¿ya? Y el autoexamen no es tan difícil como parece, ¿ya? Es importante que nosotros lo hagamos frente al espejo de primera, como primer paso, con los brazos abajo, que nos fijemos primero y observemos a nuestras mamas si tienen alguno de los síntomas que les mencioné anteriormente, como estos cambios de coloración, una retracción, etcétera. Observar nuestras mamas, conocerlas, es normal de que podamos tener un poquito de simetría en las mamas, pero si nosotros estamos acostumbrados a observarla, a reconocerla, vamos a notar cuando hay una simetría anormal, ¿ya? Entonces, lo mismo, y observar la mama con las manos en la cadera y observar de esta forma también cómo se encuentran en la inspección, ¿ya? Lo mismo con los brazos arriba y con las manos detrás del cuello. La inspección en diferentes formas de la mama, ¿ya? Observar también la axila, ¿ya? Y luego empezar ya con el examen de mama que se hace con la mano detrás de la cabeza, ¿ya? Y partiendo desde la axila. Y también repetir lo mismo recostados, ¿ya? Entonces nosotros empezamos a revisar la mama con movimientos circulares, que acá les voy a poner los movimientos, desde la axila hasta el pezón. Luego, también recostado, lo mismo, ¿ya? Con una almohada jalar la espalda y con el bracito detrás para poder examinar bien la axila y también apretar el pezón en búsqueda de algún tipo de secreción anormal. Los movimientos son bastante sencillos y son de esta forma. Hacia el pezón, hacia arriba y hacia abajo y circulares rotando. Imaginen que su mama la dividen en cuatro. Así. Entonces prueban primero este cuadrante, el otro cuadrante y el otro y así. Con diferentes movimientos, además de la inspección. Eso es el autoexamen de mama y mínimo ojalá hacerlo mensualmente. De esa forma vamos a poder ir viendo cómo es nuestra mama y reconociendo cualquier anormalidad. Sin olvidar los chequeos médicos según la recomendación de factores de riesgo y de si tenemos antecedentes médicos. Eso respecto al cáncer de mama. Tenemos otro cáncer de la mujer que vimos que era el tercero más frecuente, el segundo era el de vesícula biliar, pero como este es dirigido principalmente a mujeres, vamos a hablar de este cáncer que también es bastante frecuente en nosotras. El cáncer de útero generalmente va relacionado a una infección de un virus, generalmente va asociado a él, ¿ya? Este virus puede ser que a veces va asociado con algunas lesiones, como verrugas y otras veces no, ¿ya? Pero en general lo que hay que tener en cuenta es que es un virus la mayoría del tiempo asintomático, no va a producir ningún, nosotros podemos tener harto tiempo este virus ahí y en algún minuto después, en algún PAP, en algún examen de este citología puede aparecer algo raro y ahí nos damos cuenta que teníamos el virus. ¿Cuáles son las medidas para prevenir este cáncer? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Las medidas para prevenirlo, primero que nada, es aplicarse la vacuna contra este virus. Esta generalmente se hace en la etapa preadolescente, ¿ya? También se puede hacer después, pero para eso hay que buscar por medio de un estudio específico si es que yo ya estoy infectado. Si no estoy infectado, me puedo vacunar, ¿ya? Pero por eso se intenta hacer antes de iniciar la vida sexual. Tener una buena educación sexual. A eso nos referimos a ojalá ocupar métodos anticonceptivos, como por ejemplo los condones, para evitar la infección de transmisión sexual. Y claramente, bueno, también se puede realizar pruebas clínicas, que es lo que les decía yo, para poder identificar si tengo este virus o no, ¿ya?
Eso por una parte, ¿ya? Hay diferentes protocolos ahí que uno maneja dependiendo si se le investiga o no se le investiga. O sea, a todos no se les investiga el tema del virus, ¿ya? Eso es lo ideal, es conversarlo caso a caso, dependiendo de cómo van saliendo tus exámenes con tu médico. En este caso conmigo, o con un ginecólogo, o con una matrona, ¿ya? ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de esta infección? ¿Y cuáles son los factores que aumentan el riesgo de tener cáncer de útero? Bueno, primero, el fumar. De nuevo, volvemos a lo mismo. Los estilos de vida influyen directamente en todos estos cánceres que igual tienen una relación con las hormonas. Y las hormonas también se modifican por nuestra alimentación. Así que por eso cualquier cambio de estilo de vida va a beneficiar a que yo no desarrolle ni enfermedades del sistema circulatorio como hablamos la semana pasada, ni ningún tipo de cáncer. ¿Ya? Entonces, bueno, claramente tener muchas parejas sexuales, ¿ya? Eso es un factor de riesgo, y más si yo no estoy ocupando tampoco ningún tipo de condón o anticonceptivo. En realidad, lo único que puede evitar las enfermedades de transmisión sexual es la abstinencia, o sea, no tener relaciones sexuales o ocupar condón, ¿ya? Lo otro que se ha visto también es haber comenzado una vida sexual a edad temprana como factor de riesgo, ¿ya? Haber tenido alguna infección de transmisión sexual y claramente no haberme realizado un examen de pesquisa, el PAP, como les decía, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, este cáncer tiene una gran relación principalmente con este virus. Entonces, tenemos que tener conductas responsables con nuestra sexualidad, con nuestros estilos de vida, porque influyen directamente en nuestras hormonas. En este caso, lo que más afecta es el tabaco, el cigarro, ¿ya? Eso no indica que no dejemos de cuidarnos en el resto, pues queremos evitar todo lo demás que ya hemos hablado, ¿ya? Esto es el cáncer cervicuterino. Y bueno, yo ya les di las recomendaciones del cáncer cervicuterino anteriormente. La pesquisa es anual desde los 24 años. Pero si yo inicié mi vida sexual antes, también se recomienda, ojalá, empezar a realizar antes. Pero lo que dice la evidencia clínica, aseguramos desde los 24 a los 64 años, todos los años, realizarnos el PAP, ¿ya? La búsqueda del virus papiloma es dirigidamente, en especial, según algunos protocolos. Puedes buscarlo, está perfecto, y si quieres, puedes ponerte la vacuna también, a pesar de que esto principalmente se hace en edad preadolescente, puesto que en esa edad, como no ha iniciado vida activa, tenemos la certeza que al vacunarlo no va a tener este virus. ¿Ya? Perfecto. Entonces ya hablamos sobre estos dos cánceres que son los que causan más mortalidad. O sea, los más frecuentes en la mujer y al mismo tiempo estos dos cánceres, ¿cómo podemos prevenirlos? Ya sabemos cuáles son los chequeos y en ese caso tienen a mí como médico general o cualquier médico o ojalá ginecólogo o matrón, como ustedes deseen. Como estamos hablando de enfermedades recurrentes, yo en realidad seleccioné más que nada, como ya les dije, estos dos cánceres, pero igual les traje algunos tips de autocuidado ginecológico por enfermedades que son frecuentes en la mujer, pero que no producen, en general, no producen mortalidad, porque yo seleccioné los dos grupos, como vieron al comienzo, que fueron las enfermedades del sistema circulatorio y las neoplasias, que son las que tienen como un final más difícil, ¿ya? Pero hay enfermedades muy frecuentes en la mujer, como la infección urinaria, la incontinencia urinaria. Dos enfermedades muy frecuentes en mujer, que les voy a hablar ahora, y la otra es el dolor o la dismenorrea, dolor menstrual. Tres enfermedades muy frecuentes en la mujer, de las que más que nada les voy a dejar los tips y les voy a comentar un poquitito general de cada una, pero ese no va a ser mi enfoque. La idea es que ustedes se lleven aquí herramientas, ¿ya? Y aquí hay algo en común en estas tres. Hay un elemento que se llama piso pélvico y que este elemento influye directamente en que, o la salud de este piso pélvico, que les voy a explicar enseguida lo que es, influye directamente en que yo tenga menos dolor menstrual, que no tenga tantas infecciones urinarias y que no tenga incontinencia. El piso pélvico es un músculo,
es un músculo que se encuentra acá. Acá, ¿viste el músculo? Son varios músculos en realidad, varios. Y estos están sosteniendo acá. El colon se ve acá, aquí vemos el útero y la vejiga, ¿ya? Cuando hay alteraciones de este piso pélvico, en especial las mujeres sobre 45, 50 años después de la menopausia, pueden empezar, y no es infrecuente, y más si han tenido hijos o sobrepeso, a tener pequeñas pérdidas de pipí, cuando hacen esfuerzo, cuando se ríen, etcétera. Y es bastante incómodo, ¿ya? Y eso se puede evitar, en especial si nosotros, por ejemplo, tenemos una buena salud de nuestro piso pélvico. Por eso yo les puse esto, porque generalmente pasa y es algo, son mujeres que llegan tarde cuando ya han tenido estas pequeñas pérdidas de orina y llegan cuando ya tienen muchas pérdidas de orina. ¿Y qué pasa? Que a veces es solamente una alteración de este piso pélvico y cuando llegan a tiempo, hacemos unos ejercicios, como vemos a esta mujer embarazada, ojalá desde el embarazo empezar a fortalecerlo antes del embarazo, porque esta es una de las causas por las que se debilita. Hay varios ejercicios, ¿ya? Que se ocupan como este tipo de elementos, etcétera, para poder fortalecer este piso pélvico y cuando ya llegamos más adultos no tengamos estas pequeñas pérdidas de orina. ¿Ya? También, por ejemplo, podemos ocupar estas medidas que facilitan un poco que cuando hacemos el pujo y tenemos que hacer caquita, no forcemos tanto nuestro piso pélvico también. Entre las otras cosas que también es importante para tener este piso pélvico fuerte, es, por ejemplo, el no subir de peso, o sea, la obesidad debilita. O por ejemplo, si tengo asma, EPOC, estas enfermedades del pulmón y me la paso tosiendo y no estoy controlada, estoy aumentando la presión intraabdominal y eso va a debilitar nuestro piso pélvico. Entonces, la salud de mi piso pélvico va a influir directamente, principalmente en la incontinencia urinaria, ¿ya? También algunas disfunciones sexuales en algunas mujeres, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante cuidarlo y además de que también evita de que tengamos tantas infecciones urinarias y se ha visto últimamente también que puede tener una relación entre muchos otros factores que influyen a que yo tenga un periodo menstrual muy doloroso, dismenorrea, ¿ya? Otra de las infecciones muy frecuentes que yo veo, o sea, de las enfermedades muy frecuentes, es la infección urinaria, muy frecuente en mujeres, ¿ya? Para eso, simplemente es importante tener un buen estilo de vida en general, que fue lo que ya hablamos en la parte anterior, porque el estrés sostenido, una mala alimentación van a alterar a mi sistema inmune, ¿ya? Y bueno, claramente tener un buen aseo regional, ¿ya? Eso principalmente respecto a la infección urinaria, ¿ya? Y lo otro que les iba a hablar es sobre el tema del dolor menstrual, pero veámoslo en la siguiente diapositiva. Sobre la higiene y cuidado menstrual, como yo venía a hablarles un poquitito acá, dejarle unos tips extra sobre esto, entender de que, o sea, nosotros tenemos, hay mujeres que tienen más dolor menstrual, menos dolor menstrual, y la gran pregunta es, ¿por qué algunas tienen ciclos muy dolorosos y otros no? Puede haber relación con el piso pélvico, pero no solo eso, sino también puede tener que ver con los estilos de vida que voy a repasarles en la conclusión, que todavía no vamos ahí, pero les pondré el tiro. Si yo no tengo una alimentación saludable, a veces hay disfunciones hormonales que pueden producir este periodo más inflamatorio, ¿ya? Cuando yo no me alimento bien y tengo una alimentación muy inflamatoria, se le dice a la alimentación que tiene muchos procesados, muchos químicos. Entre esos también pueden haber algunos elementos que se llaman disruptores endocrinos, que son elementos que alteran todas nuestras hormonas y a la larga pueden desencadenar estas alteraciones del ciclo menstrual. La verdad es que todo tiende a reducirse a que un estilo de vida de calidad, de salud mental, física, emocional, que yo me mantenga hidratada, que tenga una alimentación de varios colores, nutrición, y todo eso influye en realidad tanto en evitar la enfermedad del sistema circulatorio como en la clase anterior, o evitar, por ejemplo, los cánceres, o evitar que tener un ciclo menstrual doloroso.
Claramente todo eso tiene que ser evaluado porque hay algunas patologías como endometriosis y otras cosas que no voy a profundizar acá, que pueden ser explicaciones de ese ciclo menstrual tan doloroso. Sobre los tips de higiene y cuidado menstrual, como estamos hablando de dudas y trabajando acá con las mujeres, la gran pregunta es, ¿uso jabón íntimo? ¿No uso jabón íntimo? ¿Cuántas veces hago aseo genital? ¿Cuántas veces? La verdad y lo ideal es realizar aseo una vez al día solamente. Puede ser dos veces en el día. Si, por ejemplo, estoy con mi menstruación, hago deporte y es demasiado incómodo, está perfecto. Pero, y lo ideal es no ocupar ningún tipo de jabón íntimo, nada. Porque nuestro área genital tiene una flora bacteriana, o sea, tiene unas bacterias que son buenas y que evitan en realidad de que yo, por ejemplo, pueda eh, desarrollar o haya un crecimiento de algunos honguitos. Es importante eso, no echarnos cosas, nada, ¿ya? La ropa interior lo mismo que sea de algodón, ¿ya? Para lo mismo, para evitar ese tipo de... a veces hay demasiadas reacciones alérgicas a los materiales, también toca harto dermatitis en el área genital, ¿ya? Respecto a los baños públicos, a mí me llegan muchas consultas, si puedo llegar a tener una infección ahí, no debería ser, etcétera, por ningún motivo, yo no puedo quedar embarazada por un baño público, pero es importante que igual tomemos medidas higiénicas a nivel de las manos, limpiar el área, etcétera, porque claramente por las manos sí puedo infectarme de varios tipos de bichitos que quizás no van a desencadenar algún cuadro digestivo, etcétera, ¿ya? Sobre el tema del periodo menstrual, como yo les decía, lo mejor es que tengamos una alimentación equilibrada para no tener reglas tan dolorosas, que nuestras hormonas funcionen bien, todo eso, súper importante. Volvemos a la misma conclusión, que va a ser lo que vamos a decir en la siguiente diapositiva. Y respecto al cuidado íntimo y gestión menstrual, bueno, en general ahí cada una puede decidir. La verdad y lo ideal es ojalá usar elementos que tengan lo menos irritantes posible. En este caso, por ejemplo, la copita menstrual o tener algún tipo de estas toallitas que son como de materiales menos sintéticos, como estas más de algodón, porque son más materiales menos irritantes, ¿ya? Hay mucha dermatitis en relación a las toallitas, etcétera. Así que eso igual es una decisión y se puede ir autoobservando y preguntando caso a caso, ¿ya? Pero en fin, nosotros llegamos a esta conclusión. Digamos, yo les dije que el 80% de las enfermedades circulatorias, que son de las enfermedades que producen más mortalidad en las mujeres, y junto con los cáncer, que son está más o menos en el mismo rango de las enfermedades que producen más mortalidad en mujeres, el 60% de los cánceres, pueden ser evitados con cambios de estilo de vida. Y hasta vimos que estas enfermedades últimas que les puse acá como tips, como la infección urinaria, el tema de mantener el peso para no tener incontinencia, hasta el periodo menstrual, que son enfermedades que no producen desenlaces tan dramáticos como las otras dos que les nombré, grupos que les nombré, siempre llegamos a esto, siempre llegamos a esto. 5 pilares de un estilo de vida saludable. La alimentación equilibrada, con hartos colores que nos aseguran varias vitaminas, minerales, 2 o 3 frutas y verduras, que la base de nuestra alimentación sea eso, más bien fibra, aceites de buena calidad, ¿ya? Evitar fritangas, todos estos alimentos procesados, embutidos que vienen con mucha sal, vienen con muchos químicos y elementos que no nos favorecen y que pueden producir alteraciones de nuestras hormonas. La actividad física es ley, mínimo 150 minutos, les dije la semana pasada, mínimo. Ojalá hacer todos los días 1 hora. Dormir, porque es el periodo en el que nosotros nos regeneramos, nuestro cuerpo tiene que descansar para poder regenerarse, por salud mental también. Si nosotros estamos no tenemos un bienestar psicológico y estamos con un estrés sostenido, el cortisol produce alteraciones en todos los sistemas y puede producirnos alteraciones del eje, de las hormonas sexuales, de todo. Lo mínimo, y enfermedades cardiovasculares, que son las enfermedades circulatorias que vimos la semana pasada.
Abandonar los químicos como el tabaco, cualquier tipo de droga o sustancia, el alcohol, ¿ya? Entonces siempre llegamos a lo mismo, siempre llegamos a lo mismo. Y esto puede ser hasta una recomendación tanto para mujeres como hombres. Así que es súper importante tomar en serio estas recomendaciones, ¿ya? Así que eso les traía, espero que les haya gustado, espero que les sirvan, que entiendan igual de que ustedes tienen que tomar el poder de su salud, acercarse a los profesionales como yo, consultar sobre su realidad, pedir su chequeo general, ya les dije cuáles son los más según su ciclo vital, y eso. Es súper importante que también tomen esta o se eduquen desde profesionales, no desde internet ni de la vecina. eh, Eso. Así que espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente taller. Eso. Hasta luego, que les vaya muy bien.